Rincón de Proyectos. Bienvenidos al Rincón de Proyectos de Educahistoria, esa sección en la que presentamos los proyectos que nos enviáis los profesores de historia y que realizáis en vuestras clases. Hoy tenemos un proyecto de Fernando Peña Rambla del IES Bovalar de Castellón que nos presenta el proyecto La Historia a través de las fuentes, que es un proyecto de investigación histórica. En este proyecto los alumnos tienen que hacer de historiadores y está dedicado a los más pequeñitos de la ESO, a los chicos de primero de ESO, y os preguntaréis por qué es importante que los de primero de ESO hagan este proyecto de investigación. Pues fácilmente lo entenderéis porque se inician en el estudio de la historia, no han tocado esta materia de una manera tan concreta hasta ahora, y es importante que el profesor les haga una reflexión de para qué sirve la historia, de cómo trabaja la historia, qué estudia la historia, qué es historia y qué no es historia. No solo de fechas y datos, que es la historia tradicional, sino mirando un poco que entiendan las causas, las consecuencias, la temporalidad de las cosas que suceden a lo largo de la historia. Empezaremos el proyecto con un par de sesiones del profesor dedicado a explicar algunas cosas fundamentales que les serán muy útiles para luego realizar la parte práctica, ¿no? El primer punto es explicarles básicamente qué es la historia, ¿no? Es una ciencia que estudia al ser humano en sociedad a lo largo del tiempo. Es decir, hay otras ciencias que estudian al ser humano, por ejemplo la medicina, pero no es sus hechos a lo largo del tiempo, sino que es su composición química, son los órganos que nos hacen vivir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que pasa con los hombres a lo largo del tiempo es causa o es materia de la historia. ¿Y quién hace la historia? La historia tiene que quedar claro que lo hacen unos científicos que les vamos a llamar historiadores, y por lo tanto es ciencia, no es un cuento, no es una novela, y tenemos que acercarnos a la historia de la misma manera que nos acercamos a las matemáticas, a la física, etcétera, etcétera, que tienen sus maneras de trabajar como ciencia. ¿Cuál es la peculiaridad de la historia? ¿Qué es lo que la hace diferente? Pues básicamente que el objeto de la historia, es decir, estudiar lo que ha pasado, ya no está. El análisis de lo que quieren estudiar los historiadores no existe. Lo que pasó cuando tu abuelo tenía 20 años ya no lo podemos tocar. Solo nos quedan restos, algunos materiales y otros personales, que nos ayudarán a reconstruir aquel momento, pero teniendo claro que aquel momento ya no está. ¿Cómo se hace la historia? Pues básicamente es, como ya hemos anunciado, interpretar los hechos a través de los restos. Es decir, a través de lo que nos queda, a través sobre todo de los restos materiales, vamos a intentar explicar las causas, las consecuencias de los hechos que pasan. Entonces, ¿qué tipo de restos, qué tipo de cosas, en qué tipo de cosas vamos a trabajar? Pues es una cosa que los historiadores llaman fuentes históricas. Y básicamente son 4 tipos de fuentes. Podríamos enrollarnos más, pero para los chicos vamos a resumirlo en estas 4 tipos. Uno, fuentes escritas, es decir, la gente que ha escrito sus pensamientos, sus sentimientos, sus documentos, ¿vale? Es decir, que el autor de una novela, el autor de un testamento, el autor de una carta. Tradicionalmente, hasta el siglo XIX, prácticamente las únicas fuentes que se utilizaban para investigar la historia. La segunda son fuentes materiales, es decir, objetos. Una máquina de escribir, una máquina de coser, una cerámica, una herramienta mecánica, todo lo que son fuentes materiales. Y también hay un tercer grupo que son las fuentes iconográficas. Las fuentes iconográficas tienen que ver con las representaciones en imagen de la vida humana, ya sea cuadros, pinturas, fotografías, dibujos, películas, todo lo que tenga que ver con imágenes. Muchas veces la importancia de esas fuentes no es que en un cuadro lo que pase sea verdad o no, porque muchas veces
digamos, en un cuadro se representan escenas imaginarias, sino que representa cómo vivía la gente en aquella época, cómo vestía, cómo comía, etcétera, etcétera. Y últimamente tenemos otro tipo de fuentes, que es las fuentes orales. Claro, el único problema de estas fuentes es que como son orales, tienen que haber sido grabadas o tienes que entrevistar a gente que esté viva o que haya vivido hace poco y se le haya podido grabar. Es decir, que no podemos utilizar las fuentes orales en la prehistoria o en la Edad Media. Pero estos son los 4 tipos de fuentes con los que van a trabajar los chicos normalmente. ¿Por qué y para qué estudiamos historia? Es otra de las preguntas que hay que responderles. Pues para entender el mundo en que vivimos. Hay una definición tradicional de la historia que es que la historia sirve para entender el pasado y comprender el presente y construir un futuro mejor, ¿no? Es verdad que los chicos, si no entienden por qué hemos llegado hasta aquí, es difícil que se pregunten cómo vamos a continuar a partir de ahora. Otra de las preguntas es cuándo empieza la historia y cuándo acaba. Pues básicamente la historia empieza cuando empieza el ser humano, hace 5 millones de años aproximadamente, y acaba en la actualidad. Lo que está pasando a partir de ahora ya es historia. Las frases que he dicho al principio del vídeo ya son historia. Bueno, este es el proyecto y esta primera parte del proyecto es la que hace el profesor en esas 2 primeras sesiones. Pero después, y ya las sesiones dependerán de la clase, del grupo, los chicos van a empezar a hacer un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo van a hacer? Pues la explicación, ya he dicho, del profesor, 2 sesiones, y el alumnado va a buscar fuentes en su casa o en su familia. Alguna fuente, algún objeto, algo que le dé información sobre su familia. El segundo apartado será realizar una ficha de trabajo. Es decir, como buenos científicos vamos a anotar todas las características del objeto. El alumno la rellena en casa porque es la primera parte de la investigación. La segunda parte ya veremos que será la interpretación de la ficha. En esa ficha, ¿qué va a tener? Pues le pedimos que busque el año y la época de la fuente, que escriba la fuente, por ejemplo, si es un reloj de su abuelo, cuando se lo compraron, qué significaba el reloj, que busque por internet, que le pregunte a sus padres qué es. Pues es un reloj, es una carta, es un certificado, es una medalla. ¿Cómo es? Es grande, es pequeño, es de pulsera, es de bolsillo, ¿vale? ¿Por qué tenías esa fuente en casa? ¿Es que la tenías almacenada? ¿Es que era una pieza importante para tu abuelo? Todo eso hay que irlo rellenando en la ficha. ¿Dónde estaba guardada? En un sitio importante, en el baúl de los recuerdos, y con toda esa información vamos a ver qué nos puede ofrecer ese objeto de la época, de información de la época. Por ejemplo, ese reloj a lo mejor se lo regalaron en la primera comunión. Cuando los chicos hacían la primera comunión, se les consideraba ya más adultos y se les regalaba un reloj, y ese reloj mucha gente lo ha guardado durante muchos años. Por lo tanto, hay que explicar el valor que tenía esa fuente, ¿no? Con esa ficha que has realizado, harás un informe. Fijaros, la primera es recabar información y ahora vamos a elaborar la información. Por ejemplo, vamos a decir qué tipo de fuente es la que tú has elegido. ¿Es oral, es material, es escrita, es iconográfica? Y con la ayuda de tu familia investiga toda la información que puedas con esta fuente, si era muy importante, si la utilizaron mucho, si ahora se utiliza esa fuente, ese tipo de objeto, y antes no. Por ejemplo, yo que sé, la cartilla militar ahora ya no se utiliza porque la gente no hace la mili, como seguramente tus abuelos o tus bisabuelos sí que hicieron, ¿no? ¿Qué opinión personal tienes de la fuente? ¿Le tienes cariño? ¿Crees que es importante? ¿Crees que es simplemente un detalle curioso pero que no tiene mucha importancia? Realiza un informe final escrito y adjunta una fotografía, porque una de las cosas que verás es que hay muchas fuentes. Por ejemplo, si vas al Coliseo de Roma, no te puedes traer el Coliseo a tu casa para trabajar con él.
te traerás una fotografía del Coliseo. Bueno, pues en este informe haremos lo mismo, jugar con una fotografía, o quizá 2 o 3, depende cómo sea el objeto, pues a lo mejor interesa verlo desde varios ángulos. En el informe no tiene que ser muy extenso, 150 palabras como mucho, y recuerda tus competencias básicas. Recuerda que tienes que cuidar la ortografía, tienes que cuidar la presentación, que es muy importante para un alumno de eso. El profesor nos ha preparado una rúbrica para que, si queréis compartir este proyecto, podáis evaluarlo a vuestra manera. Os adjuntamos la rúbrica en el artículo escrito de Educahistoria y podéis descargarla y modificarla o utilizarla tal y como está. Este es el proyecto de la historia a través de las fuentes. Estamos encantados de haber colaborado con el profesor y vamos a seguir proponiendo proyectos, porque muchas veces el trabajo de unos puede ser aprovechado por muchos. Os damos un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Educahistoria, Laboratorio de Didáctica de la Historia.